Buen día, mi nombre es Elier Hernández. Mi grupo y yo le venimos a hablar sobre los modelos de producción. Primero vamos con el concepto. Los modelos de producción se refieren a la manera en la que están organizadas las actividades económicas de un determinado territorio, es decir, que son las formas en las que una economía se constituye para producir servicios y bienes al igual que para establecer su distribución. Por tanto, son los métodos determinados históricamente de producir los bienes requeridos por el hombre para su uso productivo y consumo personal, al igual que también determinan las condiciones de vida de la sociedad, incluyendo la vida social y política en general. Dependiendo del modo de producción existente, se pueden formar ciertas ideas e instituciones desde la estructura económica de la sociedad. Existen 6 tipos. El primero es el comunismo productivo, el segundo es el asiático, el tercero es el esclavista, el cuarto el feudal, el quinto el capitalista y el sexto el socialista. Hablemos del primero. El comunismo primitivo fue el modo de producción existente en la prehistoria. En su estado inicial, la recolección y la caza dieron paso a formas primitivas de agricultura y ganadería. Todas las posiciones eran definidas por tribus hasta la llegada de la agricultura y otros avances. La producción consistía simplemente en adecuarse a la naturaleza. La tierra se cultivaba y la conciencia era comunitaria. Se conocieron cambios dialécticos desde el matriarcado hasta tipo de patriarcado. En el matriarcado, las mujeres desempeñaban un papel dominante en la producción bajo la agricultura primitiva, mientras que los hombres deambulaban por el bosque. En la forma de patriarcado, los hombres desempeñaron el papel dominante durante las etapas de caza y cría de ganado porque eran eficientes con el arco, flechas y lanzas. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carla Rojas y yo les voy a explicar un poco acerca de cómo fue el modo de producción asiático. Fue el sistema económico y de producción habitual en muchas zonas del mundo, cuando tuvo lugar al fin de las comunidades primitivas. También es conocido como régimen despótico tributario y se desarrolló en zonas de Asia, Egipto, Persia y de las Américas hispánicas. Uno de los autores que popularizó este término fue el filósofo Karl Marx en su obra Formaciones económicas precapitalistas para 1858. Descubrió los sistemas que dieron lugar al paso de la propiedad comunal de la tierra a la privada. Entre estos sistemas destacaban el despotismo oriental ligado al modo de producción asiático. En este sistema productivo, las comunidades como tal trabajaban para conseguir los productos necesarios para ser autosuficientes. Se trataba de explotaciones comunitarias y cuando existían excedentes se podía intercambiar o vender a otras comunidades. Por sus propias características se dice que este modo de producción está unido a otras formas productivas más desarrolladas, como puede ser la agricultura o la ganadería. Ahora vamos a hablar un poco acerca del modo de producción esclavista. Fue uno de los sistemas de organización de la producción que definió Karl Marx. Así Marx definió este modo de producción como el modo existente en las sociedades de la época clásica, un modo en el que los ciudadanos carecían de los derechos. Fue uno de los sistemas de organización de la producción de bienes y servicios. En este sentido, Marx definió este modo de producción como uno de los modos de producción precapitalistas. Así, el modo de producción esclavista se atribuye a las sociedades de la época clásica, como Grecia y Roma, un modo de producción basado en la servidumbre plena. En este modo de producción había habitantes que no se poseían derechos. Esto quiere decir que no se respetaban los derechos de los habitantes. Entre las características que define el modo de producción esclavista podemos destacar varias. Así, el modo de producción se integra por una serie de rasgos que la distinguen del resto. Podemos entender que los esclavos eran personas que en la ley figuraban como objetos. El amo de estos debía alimentarlos y proporcionarles residencia. El modo se sostenía por la masiva esclavitud a nivel global. Eran propiedad del amo, formando parte de su patrimonio, o sea, una propiedad, un objeto. Eran utilizados como objeto de cambio. Buenos días, mi nombre es Rosmary Corina y yo les voy a hablar sobre los tres últimos modos de producción. El primero es el modo de producción feudal.
El modo de producción feudal fue uno de los modos de organización de la producción existente. La organización se basaba en un poder político descentralizado, donde el poder lo tenían los señores feudales. En este sentido, Marx define este modo de producción como el modo de producción que predominó durante toda la Edad Media. El crecimiento de las sociedades significó un nuevo evento en la historia, ya que por primera vez las relaciones de producción en las ciudades diferían de las de la tierra, por tanto, a diferencia de los modos de producción anteriores, los pueblos no eran una continuación del campo, sino que ambos estaban cada vez más en oposición. El modo de producción feudal se puede destacar por las siguientes características. La primera era que los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal. 2. Gracias a este pago, el señor les dejaba las tierras y les daba una vivienda. 3. Se basa en modelos de explotación agropecuaria. 4. Las relaciones eran relaciones de vasallaje. 5. El señor feudal también dotaba de protección al campesino y por último, la unidad productiva mínima era el feudo. Estas características Marx las utilizó para definir el modo de producción feudal. También encontramos lo que eran las clases sociales. Entre las clases sociales se integraban 3, las cuales eran el señor feudal, un noble aristócrata con el capital y el poder para establecer el vasallaje. El campesino, un vasallo, debía pagar al señor feudal con sus servicios para alimentarse, también para recibir alojamiento y manutención. Y por último, el clero, compuesto por la iglesia y los miembros de la misma. Ahora, el modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista, de acuerdo con Marx, la historia cuenta con una cronología por la que han pasado una serie de distintos modos de producción, todos ellos basados en las fuerzas productivas y las relaciones de producción, al modo de producción capitalista. De acuerdo con Marx, le sigue el modo de producción socialista. Los productos se fabrican para el mercado y para poder ser competitivos se debe exigir la mayor cantidad de trabajo de los trabajadores al menor costo. Marx advirtió cómo el hombre había exigido un salario por su mano de obra, la cual anteriormente habría proporcionado gratuitamente. Aún así, para los ojos del capital, las cosas y las personas existen solo porque son rentables. Por otro lado, los trabajadores se han percatado que su verdadero beneficio económico radica en evitar que el capitalista los explote. Marx pensaba que debía conducir al derrocamiento del capitalismo, lo que vendría dando paso al modo de producción socialista. Hay algunas características que definen el modo de producción capitalista, las cuales son: 1. La producción se establece bajo un sistema de propiedad privada. 2. Los bienes y servicios se adquieren en los mercados a través de la fluctuación de los precios. 3. Los dueños de los medios de producción son lo que Marx denomina clase dominante. Así, la clase dominante explota la fuerza de producción del trabajador para generar plusvalía. Y por último, para Marx, la clase capitalista genera la servidumbre del proletariado. En este sentido, el trabajador depende del propietario del capital para generar una renta para vivir. Y por último, el modo de producción socialista. El modo de producción socialista o comunismo es un modo de producción utópico. Hasta ahora rechaza la organización privada de la producción basándose en el predominio de la propiedad pública. De este modo, se abren posibilidades para la mejora ilimitada de las fuerzas productivas y el aumento de la efectividad de la producción social. El modo de producción socialista, en otras palabras, hace referencia a un sistema de producción en el que los medios de producción se basan en la propiedad social y no privada. Es decir, para Marx, los medios de producción en una sociedad capitalista estaban en manos de una clase dominante que explota al proletariado. Así, el modo de producción socialista sucedía al modo de producción capitalista, dotando a los trabajadores de los medios de producción para generar sociedades más justas y enfocadas al beneficio social y colectivo. Las características del modo de producción socialista. Para Marx, el modo de producción en el que se basaba el sistema socialista destacaba entre sus características la abolición de la propiedad privada. No obstante, además de esta característica, su teoría incluye otra serie de características que son propiedad colectiva, sistemas igualitarios, igualdad económica, social y política, supresión de la competencia, economía planificada, fijación de precios, control económico total y absoluto y por último, trabajo y salario en función de las necesidades. Gracias.